Lamentablemente no encontraron nada de Ontario en mis archivos, pero aquí hay una historia de Vancouver. Lleva un tiempo llegar al evento principal, pero es una lectura muy cómoda. Mi abuelo era un tipo rudo. Nació en Alberta a principios de los años 30 y crió a sus 3 hermanos en una reserva desde que tenía 9 años. Sus padres se habían ido a la Columbia Británica con su única hija, prometiendo regresar, pero ninguno de los chicos volvió a verlo. Para llegar al fin de mes, aprendió carpintería y trabajó como jornalero, peleando a puño limpio contra hombres mayores para ganar dinero extra. Aprendió a rastrear y a cazar, y siempre regresaba a casa con algo de comer cuando el trabajo escaseaba, pero cuando tenía 14 años, puso al segundo hermano mayor a cargo de la casa y abandonó la reserva en busca de sus padres y una vida mejor. Esa fue la última vez que vio a alguno de sus familiares. Pasaron varios meses viajando por los rieles, haciéndose amigo de algunos transeúntes y usando sus habilidades de lucha para defenderse de otros. Finalmente llegó a Vancouver, el último paradero conocido de sus padres y su hermana, y empezó a trabajar en una fábrica de celulosa. A los 17 años conoció a mi abuela y los dos finalmente se casaron, lo que lo llevó a abandonar su búsqueda de su familia. Compraron un terreno y él dedicó su tiempo libre a construir varias casas que aún se mantienen en pie. Uno de ellos estaba sentado en el terreno que compró con mi abuela, que incluía acres de área boscosa. En esa tierra, mis abuelos criaron caballos, perros y pequeños animales de granja para obtener huevos y carne. Mi tía nació a principios de los años 50 y luego llegó mi madre, justo antes del final de la década. Por lo que he oído, en realidad, no pasó nada malo o extraño hasta que mi mamá encontró una vieja tabla Ouija. Jugó sola con ella, aunque no sé si eso realmente tenía algo que ver con los siguientes eventos. Mi madre tenía alrededor de 8 años cuando estaba montando su caballo por la parte boscosa de su terreno. Cuando el caballo se detuvo en seco, mi mamá trató de estimularlo, pero estaba congelado por el miedo y de repente olió algo como basura podrida y carne. Tiró de las riendas y el caballo instantáneamente giró y salió corriendo hacia la casa, casi tirándola del lomo varias veces en el camino. Después, ese caballo nunca volvió a ser el mismo. Si se acercaba, intentaba patearla, y si se subía, caía hacia atrás, intentando aplastarla debajo. En un momento, pareció volver a ser como antes, dejándola subir a él, pero una vez que lo hizo, corrió hacia la carretera y se detuvo abruptamente, empujándola hacia el camino de un automóvil que se aproximaba. Mi abuelo vio esto y le puso una escopeta en la cabeza, pero el caballo seguía respirando con dificultad y mirando al frente. Mi madre estuvo a punto de ser atropellada por un coche que vio venir al caballo y logró esquivarlo, y mi abuela le rogó a mi abuelo que no le disparara. Finalmente decidió regalarlo cuando vio que mi madre no estaba gravemente herida. Ese mismo caballo cayó sobre la siguiente persona que lo montaba, rompiéndole la clavícula, y el padre hizo lo que mi abuelo dijo que debería haber hecho la primera vez. Después de eso, los animales comenzaron a desaparecer y uno de los perros de casa fue atacado por algo durante la noche. Sobrevivió, pero el pobre perro resultó gravemente herido. Mi abuelo colocó algunas trampas y se quedó en el pajar encima del granero con una escopeta y un rifle a su lado, y durmió allí durante varias noches. Pensó que eran zorros o tal vez coyotes o lobos o incluso un oso desesperado, que es a lo que atribuyó el olor del bosque. Supuso que también era la razón por la que el caballo perdió la cabeza, pero no pasó nada durante todo el tiempo que durmió allí, y finalmente pensó que había pasado a ser una presa fácil o había muerto. El día después de que dejó de dormir en el granero, mi mamá estaba cerca de la línea de árboles jugando con el perro herido mientras se curaba. De la nada, el perro empezó a olfatear el aire y luego se colocó entre mi madre y los árboles, gruñendo y ladrando.
Mi abuelo escuchó el ruido y salió. Luego se detuvo en seco. Llamó a mi abuela para que trajera su rifle y luego silbó para llamar a los perros. Mi abuela salió, le entregó su arma y luego le preguntó qué estaba pasando, cuando todos los perros comenzaron a reaccionar como el primero. Mi abuelo señaló una de las copas de los árboles que parecía más larga y gruesa que las que lo rodeaban, pero se movía ligeramente. Había algo ahí arriba. Cuando más tarde el abuelo volvió a contar la historia, dijo que fuera lo que fuera, debía medir al menos 1,90, probablemente un poco más alto. Apuntó y disparó justo cuando vio que un par de alas comenzaron a abrirse. Lo que sea que había allí arriba lo estaba observando, pero se delató. Fue un disparo normal, directamente en el pecho con un rifle de alto poder, y al instante comenzó a correr hacia adelante con todos los perros siguiéndolo mientras la cosa caía al suelo. La rotura de las ramas de los árboles era totalmente inconfundible. Cuando llegó al punto de contacto, levantó su rifle nuevamente y ordenó a los perros que lo sacaran, pero todos se quedaron en el lugar y siguieron girando, tratando de captar un olor que pareciera desaparecido. Un montón de ramas rotas yacieron en el lugar obvio de aterrizaje, pero más allá de eso no había pruebas de que hubiera sucedido algo, ni cuerpo, ni sangre, ni rastros. O había desaparecido o había vuelto a subir por donde había llegado. Buscó en esos bosques durante varios días, pero nunca encontró una señal de que era esa cosa, y no la vieron ni tuvieron problemas con los animales después de eso. Décadas más tarde, cuando González seguía hablando de cómo vio algo, en su delirio se refería a él como un extraterrestre, pero dijo que regresaría por él. Nunca había visto a ese hombre asustado por nada en mi vida, pero había pánico y miedo en su voz. Una noche, antes de morir, ya había estado demasiado débil para balancearse por sí solo durante varios días y mi abuela se despertó con el sonido de un disparo. Salió corriendo, temiendo lo peor, y vio a mi abuelo bajando su rifle mirando algo a lo lejos. Ella le quitó el arma y lo ayudó a entrar. Y eso fue todo. No sé si lo que sea que fue realmente volvió para él, o si fue una alucinación de un viejo recuerdo, pero me gustaría pensar que salió con un vete a la mierda final a la cosa que intentó atormentar a su familia hace tantos años. Manténganse atentos a las copas de los árboles, Anons. Y con esto terminamos este hilo de X. La verdad me gustan mucho las historias de los abuelos. La verdad son cosas que se han estado perdiendo con el tiempo. Y pues qué mejor forma de rescatarlo que aquí en internet. Y ya saben, desterrados, si les gustan las historias de terror o de 4chan, dense una vuelta por el canal, tenemos varias historias y no olviden suscribirse. Y tengan cuidado allá afuera, desterrados. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.